respetados miembros del jurado, mi nombre es Yarlin Diestra Mendocilla, estudiante del quinto grado de la institución educativa Simón Bolívar del distrito de Mache. En esta oportunidad voy a sustentar sobre mi proyecto que pertenece a la categoría B, área de indagación científica, experimental y descriptiva, titulado Degradación del plástico. Este proyecto nació de la idea conjunta entre mis compañeros y también la profesora de cómo podríamos hacer para que el plástico que se acumula en las calles o avenidas de nuestro distrito de Mache se pueda convertir en alguna alternativa de solución para mitigar la contaminación medioambiental. Problema. El problema que hemos identificado en nuestro distrito es de que podemos ver en las calles una gran cantidad de plástico que no es usado y simplemente está estancado en los ríos o avenidas. Ante esto nos preguntamos, ¿cómo podríamos hacer para que estas botellas de plástico puedan ser reutilizadas responsablemente sin generar un impacto negativo en el ambiente? Hipótesis. El grupo de quinto A considera que lo más conveniente sería recolectar las botellas y pasarlas por un proceso para convertirlas en un nuevo objeto plástico, pero que genere menos impacto negativo en el ambiente. Nuestra variable independiente, degradación del plástico. Variable dependiente, los ladrillos que vamos a conseguir a base de esto. Variable interviniente, la temperatura, el clima, forma del molde o del ladrillo. Como podemos ver, acá tenemos nuestros materiales. Primero, para explicar qué es la degradación del plástico, les puedo decir que es un proceso por el cual las botellas, que serían nuestra materia prima, pasan por un constante proceso. Un proceso que es factible para nosotros y que, bueno, para este proceso necesitamos los siguientes materiales. Materia prima, que sería el plástico, muy importante. Una olla para poder agregar. Necesitamos también un horno que no sea tan grande y también necesitamos el molde. El molde, que es uno de nuestros principales materiales para que de esta manera, cuando vamos a degradar el plástico hasta conseguir una masa pastosa, lo agregamos a este recipiente. Como podemos ver, nuestro molde de ladrillo es de la siguiente manera y también cabe destacar que es 100% de madera. Nosotros tuvimos una primera etapa experimental. Esta etapa experimental podemos decir que nos sirvió mucho para aprender, pero no fue un 100% exitosa, ya que obtuvimos el siguiente resultado. Quizá no de la siguiente manera, sí nos quedó el ladrillo, pero al momento de retirarlo del molde se rompió. Tal vez, como fue nuestra primera etapa experimental, tuvimos algunos errores, pero como podemos ver, sí fue 100% plástico. En nuestra segunda etapa experimental obtuvimos el siguiente resultado. Como podemos ver, el ladrillo nos quedó muchísimo mejor y también podemos observar que es 100% de plástico, ya que aún se pueden observar los residuos que están dentro. También cabe destacar que es bastante sólido y a simple vista tiene la apariencia de un ladrillo de cemento, pero es 100% plástico y también cabe resaltar de que no hemos usado ningún químico extra. Todo es plástico. Podemos decir que si tenemos más etapas de experimentación, el producto va a mejorar y también la calidad de nuestro proyecto. Las conclusiones a las que pudimos llegar gracias a esto fue de que sí fue posible darle respuesta a nuestra pregunta de indagación y también de que es posible darle una segunda vida al plástico. Como podemos ver, las botellas no es necesario retirarle las etiquetas ni tampoco las tapas para degradarlas. Lo podemos agregar todo a la olla y de esta manera, hasta lograr la masa pastosa y agregarle la tapa para que los químicos no se extiendan por el aire, nos va a quedar no tan líquido, sino nos va a quedar un poco conciso. Lo agregamos al molde, lo retiramos después de unas horas y el resultado es el siguiente. Otra conclusión a la que pudimos llegar es que al mezclar distintos tipos de plástico, como podemos ver, no solo de botellas, sino también de detergentes o de clorox, nos queda el ladrillo un poco más sólido y más duro. Y otro proyecto de que tenemos en mente es de que gracias a estos ladrillos podemos elaborar un cuyero. Como sabemos, en el distrito de Mache, las personas crían mucho lo que son los cuyes y necesitamos estructuras o unos pequeños espacios donde los puedan criar. También sabemos que como este material es un poco duro, los podemos usar para construir paredes o estructuras más grandes. Entonces, podemos concluir de que si este proyecto se hace más conocido y todos trabajamos de forma conjunta, podemos hacer que crezca y de esta manera podemos contribuir mucho a la salud de nuestro planeta. Muchas gracias.